Sí, en este en particular el radiador tiene esta geometría. Ya los tubos son horizontales. Ustedes tienen que fijarse cómo están los tubos. Por acá le puedes ver. Cómo están los tubos de su radiador. ¿Por qué les dije que el otro curso ya hizo un trabajo sucio? Porque estuvo cagado sacar esto ahí. Ya. Si ustedes se fijan aquí, el espacio es bien reducido. Ya dañaron ya. ¿Esto de quién es? Aquí está cagado tener acceso a esta parte que es el radiador. ¿Correcto? A veces con ustedes ya no vamos a hacer eso, ya no quiere ver. ¿Ya? Pero ustedes ¿qué deben tener? ¿Qué deben hacer? Deben tener acceso a esta parte del radiador, o sea, a la parte metálica. ¿Ya? A esa tengo que tener acceso. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando tengan acceso a la parte metálica, ustedes ¿qué tienen que tomar medidas? ¿Cuál es la longitud de los tubos? ¿Ya? ¿Cuál es la profundidad? ¿Ya? Este espesor de aquí. Si ven que aquí tengo un canal en U, este espesor necesito. Esto es ese C que le puse ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Necesito el espesor del tubo. Necesito el espacio que hay entre tubo y tubo, entre las mismas caras. Igualito aquí a la cota. Y necesito la distancia entre tubos. Puede ser esquina de aquí al equivalente del tubo de allá. Puede ser ese. O puede ser desde aquí hasta acá. ¿Ya? Cualquiera de esos dos casos es el ST. ¿Ya? ¿Qué más? Eso por un lado, de la geometría de la tubería. Por otro lado, necesitan contar cuántos tubos, en este caso, porque son horizontales, son tubos de alto. Si son verticales, hay que girar la cabecita para que sigan siendo tubos de alto. ¿Ya? Y necesitan contar el espacio que hay entre tubo y tubo. ¿Ya? Si ustedes vienen por acá adelante y achinan los ojos, ¿ya? Este radiador que tiene aquí este perfil en U, hay un espacio donde yo tengo aletas y de ahí viene el primer tubo. ¿Ya? Hay otros radiadores que son diferentes. Este de aquí, ¿ya? Este de aquí no está, es otro soporte que tienen y directamente pasa con el tubo. Entonces eso tienen que fijarse, cuántos espacios hay entre tubos. ¿Ya? Y no solo tubo, espacio, tubo, espacio. En este caso, acá arriba también hay un espacio, acá abajo también hay un espacio. Por eso es que los espacios son mayores que los tubos. Hay otros radiadores más antiguitos que son al revés. El número de tubos es mayor que los espacios. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el propio tubo hace las veces de refuerzo, no como el perfil en C que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, dadas de estas dimensiones, ¿ya? Todas estas unidades de longitud, ¿ya? Las pueden tomar con el calibrador pie de rey. Esta puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Con el flexómetro tendrán cuidado con las aletas. ¿Ya? Esas aletitas que ustedes ven ahí tienen que ser tratadas con cariño, porque si se cierran, por ahí ya no entra aire. ¿Ya? Y en el hipotético caso que esté cerrada, con una agujita le van abriendo poquito a poco y le van dando la forma otra vez, casi como que fuera nueva. ¿Ya? ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos la geometría? ¿Ya? Bien tomada la geometría, bien contado esto, encendemos la maqueta. ¿Correcto? ¿Y qué hay que hacer con la maqueta encendida? Esperar a que se encienda el electroventilador. Como esta guagua está con mala gana, igual que yo, no estamos llegando al punto de funcionamiento, ¿ya? Del electroventilador. Pero asumiendo que ustedes sí van a tener la paciencia, ¿no? No como estita, ¿qué es lo que van a hacer? Con el escáner, buscan el escáner y tienen que estar grabando, de ser posible, la temperatura, ¿ya? No desde que encienden, ¿ya? Mientras ustedes prenden el motorcito,
están por ahí conversando como siempre, viendo el fútbol si todavía hay fútbol, o haciendo algo productivo hasta que se enciende el electroventilador. ¿Ya? El ralentí se demora bastante. ¿Pueden hacer esto yéndose a pasear por ahí y luego viniendo a clases? Recomendaría que sí, porque ahí con carga el motor se calienta más rápido. El electroventilador se va a prender más seguido. Entonces, ¿qué necesito que graben del escáner? ¿A qué el rango de temperaturas? ¿Y por qué digo grabar? Porque cuando ya tengan el video, ustedes en cámara lenta pueden ir viendo cuando llega el pico máximo, ya tienes la temperatura de entrada. Cuando llegue el valor más bajo y empieza a subir otra vez, ya tienen la temperatura de salida del refrigerante. ¿Correcto? Ya. Como es trabajo en equipo, uno hace eso. Otros dos que tienen que hacer por acá. ¿Ya? Los anemómetros ya murieron, fueron a cambiar las pilas, a la pilas. ¿Ya? Un anemómetro aquí adelante, ¿ya? Otro anemómetro acá. Acá es entrada, acá es salida. ¿Ya? Como los anemómetros tienen unas cositas así, esto no puede quedar colgado aquí, porque el rato que gira el electroventilador gira rápido. Se enreda ahí, el anemómetro es lo de menos. ¿Ya? Los que vayan a manipular esta zona de acá atrás especialmente, nada de pulseritas, nada de anillos, nada de relojes. ¿Ya? Si tienen los mandiles así con elástico, del PUX. Si tienen así los mandiles como doctor, manito yuchi. Si nos cortamos, nos quemamos, gajes del oficio, si es esta profesión. ¿Ya? Eviten lo que son riesgos potenciales de accidentes. Aquí una mano, aquí así, como estoy haciendo yo. Puede ser que las pulseras, de estas cositas de aquí de las pulseras, se enganchen ahí y me lastimen. ¿Ya? Y en el peor de los casos, que me huele la mano. Por lo menos me poner morada la mano, lo menos peor. ¿Ya? Lo más peor es que me corte la mano. No me huele la mano, pero sí me corte. ¿Qué hacer? ¿Ya? Yo necesito con los datos del anemómetro, hay que coordinar ojo-manos. ¿Ya? Mientras uno sostiene aquí el anemómetro, otro tiene que estar con el celular, pero viendo la pantalla del anemómetro. ¿Ya? Como aquí está bien estrecho el espacio, se nos hizo 8 con el otro grupo. ¿Ya? Y no tuvimos valores tan coherentes como se pinta acá. Estuvieron medio sospechosos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con medio sospechosos? Si ven que atrás de este 5 hay un 8, y si ven que atrás de este 8 hay un 5, ya. Si esta es de entrada, la temperatura de entrada no puede ser mayor a la de la salida. ¿Qué dijeron? Es al revés. Chévere. La velocidad de entrada no puede ser mayor a la de la salida. Conclusión, está mal medido. Hay que saber si el problema es del aparato o fueron las manos cuasi calificadas de ingeniería automotriz que se jalaron la medida. ¿Ya? Entonces, como los dos anemómetros se apagaron, yo sí le echo la culpa al anemómetro. Pero en el hipotético caso que les pase lo mismo con temperaturas, ¿ya? Hay que medir las temperaturas con otros instrumentos. Pueden pedir lo que son los multímetros con las sondas de temperatura, y ahí sí, una sonda en la entrada, una en la entrada, una en la salida, lo que marque temperatura de entrada del aire, temperatura de salida. Estas de aquí sí o sí tenemos que hacerle caso al anemómetro. Así esté malito, ni modo, por lo menos las velocidades le hago caso. No nos gustan esos sensores de temperatura. Ustedes ya tienen en sus experimentos caseros que hicieron para práctica de laboratorio, ahí utilizaron esos sensores. ¿Ya? Puedes sacar esos sensores, venir a poner acá, no problem with this. ¿Ya? Con que midan las temperaturas estamos al otro lado. ¿Ya? ¿Cuándo hay que medir estas temperaturas? Cuando está funcionando el electroventilador. Ahí hay que medir. Por esto sí o sí es trabajo en equipo. ¿Ya? Si ven que si ven que 3 personas está muy poco, añadimos un hito más. ¿Ya? Un hito más, no 2. Porque ya con 5 han de estar como el Chente y compañía. No, molestándose nomás, no es envidioso. ¿Ya? No es envidioso, hijo.
Ya le está parando bola. Si es un poquito, o sea, si hay que tener dos manitos derechas aquí. Y si usted ve que tiene dos manitos izquierdas, pues consígase una derecha. ¿Ya? ¿Qué más? Esto con esta parte de la temperatura del aire. Medido esto, se apaga el motorcito y empiezan a calcular. Propiedades del aire con la presión, esta es presión aproximada. Ese rato hay que medir la presión en el INAMI. Está cercano a este valor. ¿Ya? ¿A qué temperatura van a leer ustedes? A la temperatura media. Con estos dos datos y con el ES calculamos densidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, conductividad térmica, el CP. Esta no me acuerdo si uso, pero calculemos por si acaso. Ya vamos a ver si necesito más. Con estos datos, ¿ya? Los guardo en algún lado, determino el flujo másico del aire. Con esta densidad leída la temperatura de entrada, verán que es del aire, esta velocidad media y esta área calculados. Velocidad media con esta ecuación. En este caso, 6.5 más 10.5 me da 17 para 2. Esto es 8.5, ¿correcto? Y medido de esta forma, el área tiene que ser este espacio B por la longitud, me da el rectángulo que está churado con color celeste. ¿Ya? ¿Por qué tengo que multiplicar? Por el número de espacios. ¿Ya? Ahí me da el área por la cual el aire circula. ¿Ya? Con eso calculo el flujo másico. ¿Qué puedo hacer con el flujo másico y estas propiedades del aire? Calcular el Q de radiación de calor. ¿Ya? Con esta expresión. Flujo másico CP, T de salida menos T de entrada. Yo ya sé cuántos watts está disipando el intercambiador de calor. ¿Qué más hacemos? Construimos un perfil de temperaturas. Como esto es un intercambiador de calor de flujo cruzado, ¿ya? Con dos fluidos sin mezclar porque tenemos aletas, el perfil sí o sí es este. ¿Cómo se construye? Ya saben ustedes. El fluido caliente baja la temperatura, el fluido frío incrementa su temperatura. Teóricamente el fluido caliente es el refrigerante o agua, si es que le ponen agua en lugar de refrigerante. El fluido frío de ley es el aire. ¿Cómo construimos esto? Con estas temperaturas de entrada y salida para el aire y de entrada y salida para el refrigerante. Obviamente colocadas en orden. Más o menos como está aquí. 25, 28, 85, 85. Aquí la escala está ida de fábulas, pero es la idea. ¿Ya? No necesitamos que sea una escala fenomenal. Con que guarde la coherencia de los valores, estamos del otro lado. ¿Para qué me sirve este perfil de temperaturas babas? Para calcular la variación de temperatura logarítmica, como hicimos en el ejercicio en clase. ¿Para qué necesito esto? Para reemplazar en esta expresión. Esto calculo con esto. El U, eso es lo que ustedes tienen que determinar. ¿Ya? El ADS puedo estimar con esta expresión y el delta TLM está calculado acá. ¿Ya? Calculamos con esta hasta aquí. Con esto calculamos el coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador de calor de su auto, de Prevs. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora por otro lado? Necesitamos la eficiencia. Como la eficiencia del intercambiador de calor depende del fluido mínimo, o sea, esta depende de esta, acuérdense que para saber cuál es el Cmin, yo que necesito el producto del M punto por el Cp, del aire y del refrigerante. Entonces, sea el hot o sea el cold, uno de estos dos es el Cmin. Lo calculamos M punto por Cp caliente de los dos, M punto por Cp frío. ¿Ya? El del aire ustedes saben cuál es, está por allá. La pregunta del millón es para el refrigerante. ¿Cuánto vale el M punto por el Cp del refrigerante? Como esto es un producto, ahí está ese producto. Este es el balance energético teórico. El Q del líquido caliente es igual al Q del líquido frío. M punto hot, Cp hot por delta T hot es igual al M punto cold por el Cp cold por el delta T cold.
Esto es el aire, saben todito. Como están jugando con el escáner y viendo las temperaturas en las que opera el electroventilador, puedes usar este delta T. Si esto paso a dividir acá, ya tengo este producto. Si comparo los valores numéricos, ustedes ya pueden saber cuál de los dos es el semin. Porque acuérdense que eso se establecía analizando el valor numérico. El valor numérico más bajo de este producto, ese es el semin. Dado el semin, ya sé cuál es la fórmula de eficiencia de acuerdo a las tablas. ¿Ya? Finalmente, ¿cómo valido todo mi sistema? Como este de aquí es asumido, porque solo están considerando el número total de tubos, este es el perímetro de la sección rectangular que tengo ahí, y por la longitud, ¿no?, yo puedo irme por otro lado. Este mismo Q que tengo acá, ahora lo igualo a H por ADS por el delta T para el aire. Todo esto es para el aire. ¿Qué vas a calcular aquí? Esto vas a calcular y comparar con esto. Pero ¿qué necesito aquí para calcular el ADS? El H. Y este H sacamos con teoría de banco de tubos, ¿ya? Porque ahí no entra, hasta llegar al H, no entra el ADS para nada, ¿ya? No entra para nada el ADS. Solo necesito cuántos tubos tengo y asumir una disposición, que en este caso se recomienda disposición en línea, ¿ya? Como las fórmulas del Reynolds funcionan para 16 filas de profundidad, y si giran su cabecita para allá, aquí solo tenemos una fila o un tubo de profundidad. Ustedes usan las fórmulas para 16 y corrigen el H o el Nusselt para una fila de profundidad. Le corrigen. Y ahí haces este H. Despejas aquí el ADS y comparas este con el que vos calculaste acá. Y ves la diferencia. Si hay una diferencia notable, ya saben que debieron haber contado las aletas. Pero como es complicada esa situación, conclusión, para eso es lo que me alcanzó la fe, pero el método apunta. Porque si le hubiéramos puesto a contar el vaguito del grupo, las aletas, capaz que estos dos no difieren mucho. Están alrededor de un 20%, 25% de diferencia, que es aceptable para este tipo de experimentaciones. Pero si ya supera el 26% de diferencia, sabrán disculpar que no se contó las aletas, no se contó el área de las aletas, que sí afecta, ¿ya? En este de acá sí afecta. Y eso es lo que toca hacer, ¿ya? En teoría. Porque en la práctica, ¿qué le toca hacer a usted? Venir con su motorcito, ¿ya? Esta parte de acá, lo único que puedo confirmar rápido es esta profundidad, esta longitud y un espesor del tubo. Eso es lo que yo puedo confirmar, ¿ya? El resto les doy el beneficio de la duda. Y ahí sí ve, en bombas. Este rato sacamos datos. Por eso es que el motorcito tiene que venir ya calientito, ¿ya? ¿Para qué? Para no tener que esperar como en este juguete hasta que se dignen prender el electroventilador, que en 45 minutos de esta fritada no prendió el electroventilador, ¿ya? Entonces el motor ya tiene que venir calientito. ¿Para qué? Para que ese electro se prenda al paso y empiecen a decir, a ver, profe, según el escáner, esto es tanto, mire, y ahí estaría así, mirando, ¿ya? Le ponen a alguien a medir la temperatura de entrada y velocidad de entrada, de salida, y mandamos a calcular si sus datos de estos de aquí varían con respecto a los que hicieron en sus ratos libres. Hay que volver a calcular todito, ¿ya? Porque el profe va a coger los datos medidos y ese rato manda a calcular todito y comparamos resultados, ¿ya? Por eso sería bueno que todo esto sea hecho en el Excel, sea hecho en LS de preferencia, por esta situación de acá, o al más pilas pero con mano rápida le ponemos a calcular ese rato, ¿ya? Pero considerando que a lo mejor haya diferencias en esto de aquí, sugeriría utilizar LS para que solo modifiquen datos de entrada y el resto de ecuaciones que ven ahí se empiecen a calcular solitos, ¿ya? Tal vez en LS por aquí de un error, porque aquí no estoy dando
no le estoy indicando al S cómo calcular el H. Aquí me faltan las ecuaciones de banco de tubos. ¿Ya? ¿Cómo calcular el Reynolds? Yo ya tengo. ¿Ya? El Reynolds era densidad, velocidad máxima por el diámetro sobre una viscosidad, estoy con densidad, con viscosidad cinemática. ¿Ya? Esa densidad tenía una particularidad que está en el banco de pruebas. ¿Ya? La velocidad máxima, yo tengo medida aquí. La velocidad de salida es la velocidad máxima, por definición. Podría coger este dato directo o podría calcular con la ecuación. Como es St sobre St menos D por la velocidad de entrada, que sería esta. ¿Ya? Podría ser. ¿Ya? ¿Por qué les digo podría ser? Porque, bueno, ahorita me queda la duda porque ya las pilas estaban malas, y si las pilas están malas, el aparato no es bueno para medir. ¿Ya? Esperemos que diámetros. Aquí estamos con una sección casi cuadrada. Las fórmulas funcionan con diámetros. Hay que buscar diámetro hidráulico. ¿Ya? Y el diámetro hidráulico no es más que diámetro hidráulico área sobre perímetro por un 4. ¿Ya? ¿Cuál área? ¿Qué figura tenemos aquí? ¿Cuál es el área del rectángulo? Ya, ese es el área. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? Ya dijeron cómo calcular el área, cómo calcular el perímetro. Con las dimensiones que tienen aquí se calcula. Multiplican por un 4 y tienen el diámetro hidráulico. Donde vean diámetro, lanzan el hidráulico. ¿Ya? Donde esté el D, reemplazan por el DH, que es el diámetro hidráulico. ¿Ya? Y eso necesitan para esta parte de acá del H. Para el Reynolds. Porque dado el Reynolds, asumen una regla en línea, que es lo más fácil que pueden hacer. Cogen una ecuación para Nusselt, igualan con la tradicional. Nusselt es igual a H por diámetro hidráulico sobre K, y resuelven para H. Como eso es para 16 y ustedes tienen una, corrigen para una fila que la tabla sí lo da. Y tenemos aquí el H corregido. Esto ya calcularon por acá arriba. Esto midieron, resuelven para el ADS y comparan con el asumido. ¿Ya? Más las conclusiones que quieran dar ese rato. Eso es el examen, guapos. ¿Ya? ¿Qué más?